Como dijimos hasta ahora, el ego es la identificación con el cuerpo, con la condición humana y con esta realidad. Está regido por el instinto y sus mecanismos fundamentalmente de supervivencia, basados en la necesidad como el impulso primitivo que nos mueve a todo prácticamente para sobrevivir y sustentarnos. Y hemos dicho que esta identificación, este aprendizaje, este desarrollo de la identidad del yo-ego humano nos consume al menos los primeros 30 años de vida cronológica. Precisamente por eso es tan difícil desprenderse de esta identificación del yo-ego, porque lleva mucho tiempo cronológico de esta vida. Hemos dicho también que el paso siguiente es la identificación con un estado del ser más allá de esta identificación en el ego y con este mundo terrenal. Una identificación o una identidad que hemos llamado crística, el yo Cristo, que surge con la activación del cuarto tono vibracional, que es el siguiente al tercer tono vibracional y a los tres primeros, que están vinculados a los tres chakras inferiores, relacionados precisamente al desarrollo de la identidad de sujeto humano, del yo-ego. Cuando activamos o iniciamos la activación del cuarto tono del yo crístico, vamos asumiendo una percepción de nosotros mismos y de lo que la vida y la realidad es mucho más allá, más amplia de lo que creíamos mientras vivíamos plenamente en el ego. Esto siempre y cuando vayamos activando este tono. No es un paso que cronológicamente surge automáticamente, sino que uno puede estar toda su vida encarnado viviendo absolutamente en el ego. De hecho, es lo más común. El ego es el niño que no crece. El ego es esta identidad que nos consume 30 años cronológicos y que una vez que hemos aprendido y que hemos asimilado el cuerpo humano, que hemos aprendido a satisfacer las demandas de la condición humana, queremos el placer, es decir, cumplida la obligación, atendida la demanda que la condición humana nos impone, de aprender a ser autosuficientes, de aprender a relacionarnos con la manada, con el entorno, de satisfacer nuestros impulsos sexuales, de satisfacer nuestras ambiciones personales, precisamente, la identificación final, la conclusión de la identificación del ego, la autoestima, los logros, los éxitos, etc., estamos estancados ahí. Nos quedamos atrapados ahí. Y después de los 30 años lo que queremos es empezar a cosechar lo que la vida nos puede ofrecer y dar. Y esa es la primer trampa, la tentación tal vez más grande con la que nos topamos y nos enfrentamos en el momento que deberíamos empezar a activar la nueva identidad. El primer error que cometemos es el de considerar esta vida como un fin en sí misma y como el todo. Y el de considerar esta identificación con el ego, con la condición humana, como lo único que somos. Esto nos estanca en esa identificación, en ese vínculo. Nos hace creer que este vínculo es el único vínculo que tenemos con la creación y con la vida a través de esta condición de ser humano. Cuando en realidad la esencia de lo que somos trasciende esta identificación circunstancial. Como dije en el segundo video, en el anterior, es muy importante que identifiquemos en las circunstancias cotidianas la acción que ejerce el yo-ego en nuestra vida y que nos condena a seguir atrapados en esa identificación. El punto inicial en esta identificación es precisamente la relación que tenemos con el género que hemos asumido al encarnar, de macho o de hembra. Eso suscita toda una polarización. Si nosotros nos pensamos como hombre o como mujer, lo cual es natural que así sea obviamente, pero si nosotros nos pensamos y decidimos y nos consolidamos en esa polarización, estamos estancándonos, encerrándonos en una cualidad que es además circunstancial, es temporal. Debemos asumir y comprender la temporalidad
de esta identificación con el género macho-hembra. Porque es temporal y circunstancial la identificación con la condición humana. Desde que nacemos nos acostumbran y nos educan en la polarización del género hombre-mujer. Hay colores de mujeres y hay colores de hombres. Hay cuestiones que son propias del hombre y hay cuestiones que son propias de la mujer. Por ejemplo, el fútbol. Es otra de las polarizaciones. Y otra de las cuestiones que nos estanca en el yo-ego, en la identificación circunstancial. Primero nos identificamos con la condición de hombre-mujer. Y asumimos todo lo que la cultura determina que debe ser la vida de un hombre o de una mujer. Luego, por ejemplo, el fútbol, en el caso de los hombres. Y asumimos como normal y lógico que un hombre tiene que ser hincha de un cuadro de fútbol, por ejemplo. Y es raro un hombre que no tenga identificación con un club de fútbol. Es una de las cosas que te preguntan. ¿De qué cuadro sos? ¿Cuál es tu club preferido? Como si deberíamos tenerlo, porque es condición natural del yo-ego. Esa identificación, esa polarización con cuestiones concretas de esta realidad. Porque es lo que nos da el arraigo. Ser de determinado país, ser de determinado cuadro de fútbol, en fin, ser de determinada idea política. Bien, el siguiente paso en la construcción de la identidad más allá del ego, o el paso que deberíamos dar para relativizar el ego, para quitarle ese poder exagerado que tiene sobre nosotros y que impide que continuemos en la senda evolutiva, es precisamente relativizar esas identificaciones. No hacer de ellas el eje de nuestra vida. No somos el cuadro de fútbol, no somos una idea política. La semilla del árbol, una vez que se desprende del árbol y cae al suelo, necesita de ciertas condiciones para activar el proceso de germinación. La semilla tiene codificada la vida del árbol que está llamada a ser, ¿verdad? Pero esa codificación se va activando en la medida que va recibiendo los estímulos. Con el ser humano pasa exactamente igual. Nosotros en esta realidad recibimos los estímulos necesarios para ir activando el ser consciente eterno que somos. Entonces este mundo nos sirve no por lo que nos vayamos a llevar de este mundo, porque no nos llevamos nada, sino porque este mundo activa en nosotros los estados de conciencia que necesitamos activar en este escenario de realidad. Después pasaremos a otro que va a activar un estado de conciencia más elevado y así sucesivamente hasta que nos integramos definitivamente en un todo mayor. Comprendiendo esta temporalidad, debemos construir todas las ideas y creencias y hábitos y patrones de comportamiento, lo cual es o implica un opuesto a lo que la identificación con el yo-ego nos impulsa, que es aferrarnos a las ideas, primero a la imagen de nosotros mismos, luego a las costumbres, a las relaciones, con el club de fútbol, con la manada, a las identificaciones cada vez más polarizadas. Tenemos que recoger todas esas líneas, digamos, todos esos aspectos nuestros. Esas identificaciones, esas polarizaciones implican arrancarnos un pedazo de nosotros mismos y dejarlos atrapados en un lugar, dejarlos ahí estancados. Es como un excombatiente o un veterano de guerra que queda atrapado en esa circunstancia traumática. Lo mismo sucede con todas estas identificaciones que hacemos. Y como estamos de paso acá, y vinimos a activar un estado de conciencia, todo eso juega en contra. Nos mantiene aferrados a esta situación. Es como contraer una deuda y no pagarla. Uno está atado a ese vínculo, a ese compromiso. Es como tener una condena en un país y no poder salir del país hasta tanto no ser absuelto. Este sería el paralelismo. Para nosotros ser absueltos de esta experiencia de vida
tenemos que tener saldadas todas las cuestiones y tenemos que recuperar todas las partes de nosotros que han quedado atrapadas en distintas polarizaciones o identificaciones. Eso es el karma, por ejemplo. El karma, entre otras cosas, nos permite dar continuidad a la experiencia de cada encarnación. De lo contrario, no habría continuidad si no hubiera karma. Si no hubiera un registro que le da continuidad a lo que vamos haciendo en cada encarnación, no podríamos componer en nuevas vidas lo que hemos descompuesto o lo que ha quedado inconcluso en las vidas anteriores. Eso es el karma. Nada más ni nada menos. Nos permite, es una especie de banco de memorias, una especie de contabilidad que le da continuidad a nuestra experiencia. Hasta tanto, activamos el séptimo tono, como hemos dicho, y nos integramos con el estado de conciencia mayor, con el todo mayor. Que ese todo mayor a este, a su vez es una parte de un todo aún mayor. ¿Ok? Pero no es el tema de este video. Esta identificación con el ego, con la condición de ser humano, permanece en nosotros vigente durante todo el transcurso de la vida, aun cuando comenzamos la activación del yo crístico, del cuarto tono vibracional, del quinto, del sexto y del séptimo. Permanece ahí. No va a desaparecer, no vamos a eliminar al yo ego. Le vamos a ir quitando poder de alguna manera, le vamos a ir restando importancia, porque entendemos que es necesario, pero entendemos que no es lo importante. Las decisiones en la vida las tenemos que tomar desde el yo consciente. Y el yo ego, que es el conocedor de esta realidad, es el que debe ejecutarlas, es el que debe llevarlas a la práctica, porque es el conocedor de este mundo. Es el que es natural, nativo de esta realidad. Es la identidad que surge de la experiencia como ser humano. Por ende, esa identidad del ego es la que nos va a conducir en esta vida. Es como decir el taxista que nos lleva por las calles conociendo los caminos, y nosotros somos el pasajero. Nosotros digo el yo consciente. Entonces debe haber esta complicidad, debe haber esta convivencia armónica entre el yo consciente y el yo ego. Es necesario que así sea, porque si no existe esta complicidad, no vamos a ningún lado. Si el ego quiere ir para un lado y nosotros en el estado de conciencia necesitamos ir para el otro, no le sirve a ninguno de los dos la experiencia, porque para el ego va a haber una sensación permanente de insuficiencia y para el yo consciente va a haber una insuficiencia concreta, un propósito no alcanzado. ¿Cuáles son los temas fundamentales a través de los cuales se manifiesta el yo ego? Temas de supervivencia, necesidad. Como he dicho en el video anterior o en los videos anteriores, la necesidad es la característica particular del ego. Necesitamos una pareja, necesitamos alimentos, necesitamos dormir, necesitamos un lugar donde vivir, y entonces salimos a luchar y a competir por todo eso que necesitamos. Eso es la identidad del ego, ese es el patrón de comportamiento habitual del ego. No está mal ni está bien, es lo que es. Lo dejamos ahí a un costado. Pero por otro lado, cuando vamos despertando en conciencia, comprendemos que eso es circunstancial. Que eso es lo que la condición de ser humano nos demanda, como el combustible y los lubricantes que nos demanda el vehículo, el auto. Todo eso es importante, por supuesto, pero no es fundamental. Y ahí es donde tenemos que empezar entonces a ejercer un criterio a conciencia. Obviamente que es importante alimentarse, y alimentarse bien. Es importante tener relaciones sexuales, ejercer el sexo, por supuesto, en su justa medida. Es importante dormir bien, por supuesto que es importante. Es importante darle al cuerpo y al mecanismo humano lo que éste necesita para darnos el 100% de su capacidad. El tema es cuando nosotros hacemos de la condición humana y de la identidad de ser humano, del yo ego, el eje de esta vida. Entonces, de alguna manera estamos subvirtiendo el orden. Y ponemos como el señor al cual servimos al yo ego, cuando debería ser al revés. El yo ego, el sujeto humano, está al servicio del yo consciente. Es el que me tiene que conducir en esta vida para que yo cumpla el propósito por el cual he decidido encarnarme en este cuerpo. Por eso es muy importante que identifiquemos en lo cotidiano todos estos apegos y estos estancamientos
que surgen primero de un estado mental, de una idea, después se manifiestan en una realidad. Estos estancamientos que surgen de darle esta prioridad o darle este poder de decisión al yo ego. A veces porque lo único que tenemos y somos es el yo ego, porque no hemos avanzado en un siguiente estado. Hemos llegado hasta ahí. Y entonces estamos atrapados en tres problemáticas típicas, que son del yo ego. Un problema de supervivencia, falta de dinero, no tenemos nuestra casa, nuestra propiedad donde vivir, es decir, no tenemos asegurado el arraigo. Estamos medio en el aire, inestables. Tenemos problemas de pareja, estamos en una pareja que no nos satisface, o tenemos dificultades o conflictos con nuestra pareja. Y por último, o el tercer aspecto de la identidad del ego, tenemos conflictos de nuestra autoestima. Nos sentimos inseguros, inmerecedores, vivimos en un estado de miedo. O el otro extremo, vivimos con un ego, vivimos en un estado de vanidad, es decir, tenemos muchas propiedades, tenemos el reconocimiento de la gente, porque hay mucha gente que, por ejemplo, depende de nosotros, tenemos una empresa, un emprendimiento, y hay gente que está empleada que depende de nosotros, o hay gente que por alguna razón nos reconoce, porque nos teme o porque nos necesita. Entonces generamos una autoestima elevada, nos sentimos importantes, indispensables. Bueno, son las cualidades, son las variaciones, ¿verdad?, de un extremo al otro del desequilibrio en la identidad del ego. Y nosotros necesitamos equilibrarlo al ego. Necesitamos un ego neutral. No extinto, no muerto, no que desaparezca, neutral. Un ego equilibrado. Un ego que nos permita conducirnos en este mundo, pero con la misma prioridad o la misma importancia que tiene, por ejemplo, el taxista que te lleva hacia algún lugar. Es importante que el hombre sepa qué camino tomar, te sepa llevar y sepa manejar, etcétera, etcétera. Pero es importante en su nivel de importancia. Lo más importante es que vos llegues a donde querés llegar. Ese es el propósito por el cual te has subido al taxi. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Nosotros necesitamos entonces neutralizar el ego, ponerlo en su eje, en equilibrio. No nos tiene que requerir demasiado tiempo del día, más allá del tiempo que nos exige y demanda la condición del ser humano, el cuerpo. El día tiene 24 horas en esta realidad, ¿verdad? ¿Cuántas de esas horas le dedicamos a las demandas del cuerpo, del mecanismo humano? Empecemos por las horas que dedicamos a dormir, las horas que dedicamos a comer, las horas que dedicamos a trasladarnos, las horas que dedicamos a cuestiones del cuerpo. ¿Cuánto tiempo nos queda? En el mejor de los casos nos quedan 12 horas. Es decir, que en medio día lo perdimos en atender las demandas, el condicionamiento que la condición humana nos impone. Con las otras 12 horas, ¿qué hacemos? En la mayoría de los casos tenemos un trabajo que no nos satisface del todo, pero que nos permite tener el dinero ¿para qué? Para dormir, para tener para comer, para tener para trasladarnos. Es decir, que las 24 horas las dedicamos ¿a qué? A resolver las cuestiones de la condición humana. ¿Y en qué momento te encargas entonces de cumplir el propósito por el cual encarnaste en esta vida? Dicho de otro modo, si tuvieras resuelto todas las cuestiones de dinero, es decir, si tuvieras dinero ilimitado, ¿qué harías con las otras 12 horas del día que te quedan, luego de haber satisfecho las demandas del cuerpo y de la condición humana? ¿A qué las dedicarías? Si no sabes la respuesta, tenés un problema. Si sabes la respuesta pero no lo estás haciendo, tenés un problema también. Porque es a eso a lo que viniste y no te estás ocupando. Entonces estás incumpliendo con vos mismo. Entonces estás subvertido. Tus polos están invertidos. Estás viviendo al revés. Estás viviendo de cabeza, por decirlo de algún modo. Tenés que girar la polaridad en la que estás viviendo. Para lo cual debes soltar los apegos que te ha influenciado el ego. Debes acallar al ego, a ese niño caprichoso, demandante y exagerado y mentiroso, como todo niño. Debes acallarlo. Debes ponerlo en neutralidad. Y debes empezar a darle tiempo, espacio y dedicación a la identidad
del yo permanente, del yo crístico en vos para que surja. Jesús ha dado ejemplo de cómo es este asunto. Y él ha mostrado que no hay nada más importante que la vida del yo permanente. Y que si el despertar de esa vida te demanda la muerte del cuerpo, pues bien, si el cuerpo va a morir de todos modos, ¿cuál es el problema? Que la muerte sirva al menos al propósito por el cual encarnaste. Porque si vos no te estás ocupando del propósito por el cual encarnaste, ¿para qué sirve la muerte cuando llegue? Para nada, porque no te ha servido la vida para nada. Entonces, que la muerte sirva al propósito por el cual encarnaste. Entonces vos estás honrando la vida que has vivido. El problema no es morir, el problema es no vivir. No vivir quiere decir no hacer lo que viniste a hacer y por lo cual dedicaste 30 años cronológicos de tu vida a aprender a manejarte en este mundo, para luego encargarte de hacer aquello que viniste a hacer. Rutney